Hola chicos, buenas horas con todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas del examen de exonerados del ciclo 2018-2 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. ¿Ok? Lo vamos a hacer de una manera práctica con la finalidad de que tú domines más esta área. Y espero que sea de tu agrado. Empezamos entonces. Bien, empezamos con el primer ejercicio. Nos dice el primer ejercicio: determine un número natural n si es el mayor posible, y además al dividirlo por 50 se obtiene un resto que es el triple del cociente respectivo. Bien, entonces nos están diciendo que hay un número natural n, ¿ok? Que al dividirlo nos dicen por cuánto, por 50, ¿cierto? Al dividirlo por 50 se obtiene un resto que es el triple del cociente respectivo. Ok. Entonces aquí tenemos que saber cuáles son los términos de una división. Ok, vamos a recordar el nombre que lleva cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, la D mayúscula recibe el nombre de dividendo. Ok, la D minúscula es el divisor, C es el cociente y R es el resto, o también llamado residuo. ¿Ok? Y aquí en una división siempre se cumple que el dividendo es igual a ¿quién? Al divisor multiplicado por el cociente aumentado con el residuo. Ese se llama el algoritmo de la división. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Nos piden un número natural n. No olvidemos que el conjunto de los números naturales está formado por el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces n dice que nos piden que n sea el mayor posible, lo máximo posible que sea n. ¿Ok? Y además al dividirlo por 50, y está dividido entre 50, se obtiene un resto que es el triple del cociente. Miren, el resto va aquí en esta parte y el cociente va en esta parte. Entonces nos dicen que el resto o el residuo es el triple del cociente. O sea, si al cociente le colocamos c, el residuo, el resto sería el triple, 3c, ¿cierto? Aplicando entonces aquí el algoritmo de la división, el dividendo, que en este caso sería n, sería igual al divisor, que es 50, ¿no? Multiplicado por el cociente, que sería c, más el residuo, que sería 13. Por lo tanto, ¿cuánto quedaría n? 50 por c es lo mismo decir 50c. Entonces tenemos 50c más 3c, obtenemos en total 53c. Entonces nos piden el máximo valor que toma n. Pero estamos verificando que el valor que toma n va a depender del valor de c, ¿cierto? Entonces, para saber cuál es el máximo valor que toma n, tendríamos que preguntarnos cuál es el máximo valor que podría tomar c, ¿cierto? Porque en las alternativas vemos que hay varios valores de n que son múltiplos de 53. ¿Ok? Pero ¿cuál es el mayor valor que puede tomar c? ¿Ok? Entonces, para eso recordemos que en el algoritmo de la división existe una relación entre el divisor y el residuo. ¿Cuál es esa relación? Que el mayor valor del residuo, el residuo máximo, el mayor valor del residuo siempre es una unidad menos que el divisor. ¿Ok? No se olviden. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el divisor vale 10? Si es que el divisor vale 10, el máximo valor que podría tener el residuo sería 10 menos 1, 9. O sea, eso significa que el residuo puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 9, que sería el máximo valor que podría tomar. O sea, este valor del residuo siempre va a ser menor que el divisor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el divisor fuera 80? ¿Cuál sería el máximo valor que podría tomar el residuo? Obviamente que sería 79, una unidad menos, ¿cierto? Entonces nos preguntamos aquí, este número tiene que ser menor que el divisor, que en este caso es 50. Nos preguntamos, ¿qué valor tomaría c de tal manera que al multiplicarlo por 3
este resultado sea menor que 50. Entonces, si tú te dices, profesor, C vale 10, 10 por 3 es 30, es menor que 50. Claro, pero hay un número más grande que se aproxima mucho mejor al 50. En este caso el valor de C sería 16. ¿Por qué? Porque 16 por 3 es 48. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es 17? Porque si C fuese 17, ¿qué pasaría? 17 por 3 sería 51 y lo pasaría al divisor. Lo cual no puede suceder porque este es menor, ¿no? Entonces el máximo valor que puede tomar el valor de C sería 16. Por lo tanto, máximo valor que tomaría N, que es lo que nos están pidiendo, no te olvides, sería 53 por 6. ¿Cuánto vale C? 16. Entonces, este resultado sería 53 por 16, nos daría 848. Por lo tanto, la clave sería la alternativa. Ejercicio número 2. Nos dicen, en el mes de junio el precio de un artículo sube en 2/5, en julio se incrementó en 2/3 y en agosto disminuyó en 10%. El incremento que ha sufrido en los 3 meses dicho artículo es... Bien, entonces para empezar, chicos, no conocemos el precio inicial de este artículo. Entonces vamos a poner que este precio inicial es de X soles, ¿ok? Nos dicen que en el mes de junio el precio de un artículo sube en 2/5. ¿Qué significa? Que en junio ya no va a costar X, sino que ese precio va a aumentar porque sube en ¿cuánto? En 2/5. Pero no le coloque simplemente más 2/5. Sería más 2/5 de quién? Más 2/5 del precio que tenía inicialmente. Te hago un contraejemplo. Supongamos que tú tienes, vamos a hablar de la edad. Supongamos que tienes 15 años, ¿ok? Y dicen, mi edad aumenta en 2/5. Entonces, ¿cuál será tu edad final? Si tú tienes 15 años, colocas la edad que tienes. Como va a aumentar, colocamos más 2/5, ¿cierto? Va a aumentar en 2/5, pero en 2/5 así nomás lo dejarías, no, ¿verdad? No sería mi edad más 2/5, sino sería más 2/5 de mi edad. ¿Cuántos serían los 2/5 de mi edad? Acá puedes simplificar. Quinta, 3. 3 por 2 te da 6. Y 6 aumentado en 15 resultaría 21 años. Entonces es así como funciona acá. No solamente voy a colocar mi edad más 2/5, sino sería 2/5 de mi edad para saber en cuántos años voy a aumentar. 2/5 de mi edad dio 6. Por lo tanto, 15 más esos 6 años serían 21 años. Por eso aquí también he colocado 2/5 de X. No solamente son 2/5. Hay que tener cuidado ahí. A veces solemos confundirnos. Ahora, esto lo puedes hacer. Hay varias formas. Una más práctica es como número mixto. Sería 5 por X. Vamos a multiplicar estos dos. 5 por X, 5X. A ese resultado se le aumenta 2X. ¿Y cuánto obtenemos? Repito. 5 por X, 5X. Más 2X. Obtenemos 7X. Y el denominador se mantiene como tal. ¿Ok? Entonces esto queda X más 2/5 de X, 7/5 de X. Ahora también hay una forma más práctica, que es más rápido. Siempre que aumentes, lo que vas a hacer es sumar el denominador con el numerador. Mira, más rápido. 5 más 2, 7. Y siempre sobre el mismo denominador. ¿Ok? Entonces, en junio el precio de este artículo sería 7/5 de X. En julio se incrementó en 2/3. En julio se incrementó en 2/3. A ver, entonces, este precio de acá, que tenía en junio, ahora se incrementó en 2/3. Si acá aumenta en 2/3, tendríamos que sumar 3 más 2, 5. Y acá quedó sobre el mismo denominador, que es 5. Entonces aquí quedaría sobre el mismo denominador, que sería 3. Entonces, en julio costó 3/5. Pero 3/5 de quién? Sería 3/5 del precio que tenía en junio. O sea, sería 3/5 de los 7/5 de
X. Y ese sería el precio resultante. Como estamos multiplicando, podemos simplificar y nos quedaría 7 tercios de X. Ese es el precio de julio. Y en agosto disminuyó en 10%. Cada vez que nos mencionen porcentajes, si en este caso nos dicen que disminuyó en 10%, nosotros siempre vamos a tomar como referencia el 100, el 100%. Si es que disminuye en 10%, entonces digo 100 disminuido en 10, ¿cuánto nos queda? 90. O sea, siempre tu cantidad referencial va a ser 100, 100. Si disminuye en 10, entonces queda 90. Significa que en agosto ese precio va a ser del 90 por 100. Pero el 90% de quién? Sería del precio que tenía en julio, del precio del mes anterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si trabajamos esto, podríamos decir que esto es 90, haciéndolo por partes, sobre 100 por 7 tercios de X, ¿ok? ¿Y cuánto quedaría esto? Se elimina 0 con 0, acá tercia 1, tercia 3, y nos quedaría 21, que sería 3 por 7, sobre 10 de X, o sea, de su precio inicial. Entonces en agosto, este sería el precio final en agosto. Dice, el incremento que ha sufrido en los 3 meses de dicho artículo es el incremento. Significa que este precio es mayor al de acá, ¿no? Es como que yo te digo, inicialmente tenía 15 años esta persona y ahora tiene 21 años. ¿En cuánto aumentó? ¿En cuánto creció? ¿Cierto? El incremento. ¿Qué hace? Simplemente restar la cantidad final con la cantidad inicial. Entonces, por lo tanto, acá diríamos, se incrementó. Para saber en cuánto se incrementó, tendríamos que restar ¿quién? En este caso sería la cantidad final 21 sobre 10 menos la cantidad inicial. ¿Cuánto era la cantidad inicial? Acá sería de X, ¿no? Menos X. 21 décimos de X menos X. Y ese es... ¿Cuánto saldría? A ver, como número mixto, 10 multiplicado por X. Acá se multiplica. 10 por X sería 10X. 21X menos ese resultado, esos 10X, nos daría 11X. ¿Sobre quién? El mismo denominador, sobre 10. Por lo tanto, esto es el incremento. Incrementó en 11 décimos de su valor. O sea, la alternativa sería la clave. Ejercicio número 3. José va al súper y ve un televisor de su agrado, pero el precio le pareció alto, por lo cual el vendedor le indicó que por cierre de campaña estaba con el 10% de descuento. José, que es medio preguntón, inquirió si aún con el descuento la empresa ganaba algo, a lo que el vendedor, que era de su confianza, le confesó que aún así ganaba el 26% del costo, de donde dedujo que el precio que vio José era X% mayor que el costo. El valor de X es... Muy bien, se nos presenta un ejercicio de aplicaciones comerciales. Y para poder entenderlo mejor, aquí te he hecho un esquemita que es bastante didáctico. Te voy a hacer un ejemplo. Mira, ¿qué pasaría si yo soy un comerciante y vendo calculadoras? Supongamos que yo compro las calculadoras al por mayor, ¿no? Y las compro en 100 soles cada calculadora, ¿ok? Entonces yo agarro y los llevo a mi negocio, las pongo en la vitrina y les pongo un precio, les fijo un precio, ¿ok? Obviamente el precio no lo voy a poner a 100 soles, tengo que aumentarle algo porque quiero ganar algo adicional, ¿cierto? Entonces, supongamos que le aumento 80 soles, le aumento 80 soles. Por lo tanto, esto es lo que yo deseo ganar, ¿no? El precio que yo le coloco en la vitrina, llamado precio fijado o precio de lista, sería de 180 soles, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Viene un comprador, ¿no? Viene un cliente y siempre el cliente te va a pedir un descuento.
tanto que te insiste, ya tú le haces un descuento como para que te lo lleve. Supongamos que le descuentas 20 soles en esa calculadora. Por lo tanto, ya no vas a ganar 80 soles. Lo que le habías aumentado con el descuento que le has hecho significa que ahora lo que realmente ganas es 60 soles. Por lo tanto, el precio al cual se vende esta calculadora sería 100 soles que te costó, más los 60 soles de tu ganancia. En total, el precio de venta serían 160 soles, ¿ok? De ahí es de donde vienen las formulitas, ¿no? Que el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. Ahora, esta ganancia, miren chicos, algo adicional que he querido considerar aquí. Esta ganancia también se le conoce como ganancia bruta. Y está dada por la suma entre la ganancia neta y los gastos. ¿Qué pasaría si es que me dijeran, esta persona ese día que vendió esta calculadora, ¿no? Gastó en almuerzo y en pasajes 10 soles. Esos fueron sus gastos, 10 soles. Entonces lo que realmente gana esta persona, llamada ganancia neta, no serían 60 soles ya, ¿no? 60 soles son toditita la ganancia sería. Pero como gastó 10 soles en pasajes, en almuerzo, en viáticos en general, lo que realmente ganaría él serían 50 soles, ¿cierto? Este es un adicional que también viene en algunos casos. Bien, entonces también si te das cuenta acá, al sumar el precio de costo, la ganancia y el descuento, obtenemos el precio fijado. ¿De acuerdo? Si es que no te dicen nada en el ejercicio, siempre se considera así. El descuento con respecto al precio fijado y la ganancia con respecto al precio de costo. Entonces nos dicen aquí que estaba con el 10% de descuento este televisor. Por lo tanto, el descuento le colocamos acá, es el 10%. Pero el 10% ¿de quién? Del precio fijado. No sabemos cuál es el precio que vio José. Le colocamos A. Supongamos que le colocamos A. Por lo tanto, este descuento va a ser el 10% de A, de este precio. ¿Qué más nos dicen? Él le pregunta al vendedor si aún así la empresa sigue ganando y el vendedor, que es de su confianza, le responde que aún así la empresa gana el 26% del costo. Por lo tanto, la ganancia para la empresa sería el 26% de ¿quién? De su precio de costo. Pero no conocemos el precio de costo, hay que ponerle un B. A ver, supongamos que esta calculadora nos costó, bueno, en este caso este producto costó B soles. Entonces la ganancia sería el 26% de B, ¿cierto? Por B, del precio de costo. De luego nos dicen, de donde dedujo que el precio que vio José, ¿cuál es el precio que vio José? El precio que vio José es el precio fijado, ¿no? En la vitrina ahí. Este precio nos dicen, ¿a qué sería igual? Era es igual X% mayor que el costo. O sea, este precio costaba X% más de su costo. ¿Qué significa? Que este A va a ser igual al precio de costo, que es B, más el X% de este mismo precio. No olvides en el ejercicio anterior que hemos dicho, ¿no? Cuando trabajamos con la edad, dijimos, una persona tenía 15 años y aumenta en un porcentaje, en una fracción de su misma edad. En este caso también aumenta en un porcentaje de su mismo precio. Muy bien, y tenemos ahí una ecuación. ¿Cómo formamos nosotros otra ecuación? Ahí lo estás viendo, ¿no? Al sumar el precio de costo, la ganancia y el descuento, vamos a obtener el precio fijado. Entonces, a partir de aquí, operamos, mira, a este B, adelante, el coeficiente de este B, yo lo puedo considerar como si fuera 100%, ¿cierto? Porque 100% es 100 sobre 100, y 100 sobre 100 es 1. Entonces, ¿por qué lo considero así? Para poder sumar porcentajes. 100% de B más 26% de B, 100 más 26 sería 126% de B. En forma análoga, este 10% de A, para poderlo operar con este A, también podría ponerle aquí, ¿no? 100% adelante. Entonces este 10 que está sumando pasaría a restar 100% de A menos 10% de A. Vamos a obtener 90% de A, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Se pueden simplificar los porcentajes. Podemos sacar mitad de 126, que serían 63, mitad de 90, que serían 45, y es más, estos tienen novena 7,
novena, 5. O sea, obtenemos una relación que 7b es igual a 5a. Miren, vamos a relacionarlo con esto de acá, con esta otra ecuación. Vamos a despejar el valor de a. ¿Quién sería a? Este 5 que está multiplicando pasaría a dividir y obtenemos que a vale 7b entre 5. Este valor de a lo vamos a reemplazar aquí. A vale 7b entre 5. Y aquí aplicando nuestra álgebra, ¿no? Podemos factorizar el b. Factorizamos b, abrimos un paréntesis. ¿Qué nos quedaría? No vayas a colocar solamente x%, ¿ah? Quedaría 1 porque b entre b es 1. Esto entre b nos queda x%. Ahora sí, que podemos hacer aquí? Eliminar los b y nos queda que 7 sobre 5 es igual, directo, mira, este 1 está sumando, vamos pasándolo a restar. Menos 1 es igual a x sobre 100, que sería el x%, ¿cierto? Acá 5 por 1, 5, 7 menos 5, 2, trabajándolo como número mixto, sobre el mismo denominador, y esto es igual a x sobre 100. Por lo tanto, decimos acá, ¿cuál sería el valor de x? Simplificando quinta, 20, ¿cierto? Entonces este 20 que está dividiendo al x pasaría a multiplicar y obtenemos que el valor de x sería 40. Muy bien, la clave sería la alternativa B. A ver, vamos a ver lo que nos dice en el ejercicio número 4. Considerando que la expresión lógica es verdadera, hallar el valor de verdad de estas tres expresiones. Muy bien, chicos. Ahora entramos con lo que es lógica matemática. Partimos del enunciado que nos dicen que esta expresión, ¿no? La he vuelto a colocar acá, es verdadera. ¿Ok? Muy bien. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí primero es quién es el conectivo principal. Y como he señalado aquí, acá hay dos partes, ¿no? Esta es una parte y esta es otra parte, cuyo conectivo es el y, o también llamado la conjunción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál sería la tablita de la conjunción. ¿Cuál es la tablita del i? Si tú recordarás, la tablita del i, la tabla de verdad sería dos verdaderos, obtengo verdadero, ¿cierto? Para que el resultado de la conjunción sea verdadero, todos los valores de ellos tienen que ser verdaderos. Entonces mira lo que podemos rescatar de acá. La conjunción me dicen que es verdadera. Eso significa que estos dos resultados, o sea, la negación de P, entonces Q, y también R triangulito P, ¿cómo serían ellos? Repito, para que la conjunción sea verdadera, significa que estos valores deben ser verdaderos. Entonces, este sería verdadero y este de acá también sería verdadero, ¿cierto? Muy bien. Ahora mira, partimos de la parte que está en la izquierda. La negación de esta expresión es verdadera. ¿Qué podríamos decir de esta expresión que está aquí? Claro, ¿no? Ya lo pensaste. Esto sería falso. ¿Por qué? Porque la negación lo que hace es cambiar del valor de verdad. Entonces la negación de este valor que es falso se obtiene verdadero. ¿Ok? Y cuando el condicional es falso, también hacemos por aquí su tablita. La tablita del condicional, ¿cuál sería? Tú sabes que la única opción para que te dé falso es cuando el antecedente o el primer valor es verdadero y el segundo valor, llamado consecuente, también sería falso. Entonces verdadero, entonces falso, te da falso. Es la única opción. Y como aquí tenemos que justamente se nos presenta el resultado falso, ¿qué significa? Que la primera parte, en este caso el P, sería verdadero y el Q sería falso. Entonces decimos P sería verdadero, Q sería falso. ¿Ok? Este valor que ya tenemos de P lo reemplazamos aquí. Nos queda R triangulito P, pero P es verdadero. Esto es verdadero. ¿Cuál es la tablita del triangulito? Este triangulito se llama disyunción exclusiva o disyunción fuerte. La tablita de este triangulito es lo contrario del bicondicional. Si ambos resultados son iguales, ya sean ambos verdaderos o ambos falsos, esta tablita dice que el resultado que se obtiene es falso, ¿cierto? Entonces mira acá, repito, los dos valores tienen que ser iguales para que sea falso.
Ambos pueden ser verdaderos o ambos pueden ser falsos, pero que sean iguales en cualquiera de los casos. Y da falso. Si aquí me está dando verdadero, significa que estos dos valores no son iguales, serían diferentes. Por lo tanto, concluimos que el valor de R sería, si este es verdadero, este sería diferente, o sea, falso. Muy bien, entonces según eso, Meriten nos están pidiendo esta expresión. Vamos a reemplazar el valor de P. P es verdadero, bicondicional, R es falso. Cerramos paréntesis y negación de Q. Pero como Q es falso, al negarlo, le cambiamos el valor de verdad y quedaría verdadero. ¿Cuál es la tablita del bicondicional aquí? La tablita del bicondicional. Te dije que era lo contrario de lo de acá, ¿no? Si acá dos iguales eran falsos, en el caso del bicondicional, cuando ambos son iguales, el resultado es verdadero, ¿cierto? Entonces, como en este caso son diferentes, cuando son iguales es verdadero. Como son diferentes sería falso, falso y verdadero. ¿Y cuál es el resultado de falso y verdadero? Hemos dicho que la conjunción solamente es verdadera cuando todos son verdaderos. Como acá hay un falso, automáticamente todo eso se hace falso, ¿cierto? Segundo ítem, plazamos los valores P. ¿Dónde está? Sería verdadero. Triangulito Q sería falso. O R que sería falso. La diferencia simétrica hemos dicho que cuando son iguales es falso. Como acá son diferentes, sería verdadero o falso. La tablita del O, ¿no? Ahí están todas ya. ¿Cuál sería la tablita del O? La disyunción. La disyunción nos dice que resulta falsa siempre y cuando todos sean falsos. Por lo tanto, en este caso vemos que no todos son falsos, hay un verdadero. Por lo tanto, esto no puede ser falso, esto sería verdadero, ¿ok? Reemplazamos los valores en forma análoga. F falso, triangulito Q que es falso, ¿cierto? O R que es falso nuevamente. Cuando son iguales, acá está, cuando son iguales resulta falso o falso, y lo que acabamos de obtener justamente es la tablita de la disyunción. Esto sería falso. Conclusión, por lo tanto, según el orden que nos dan sería falso, verdadero, falso. La alternativa correspondiente sería la alternativa. Muy bien, ejercicio número 5. Nos dicen en el diagrama de Ben Euler para tres conjuntos, ahí estamos observando tres conjuntos, ¿no? Denotados con A, B y C. Muy bien, nos dicen, se tiene que A, esto se lee, A está incluido en B. A está incluido en B. Y B intersectado con C es el conjunto vacío. ¿Qué significa esto? Que no hay intersección entre B y C. ¿Cuántas regiones con seguridad son vacías? Nos dice. Grafico aquí algunas personitas, ¿ok? Para podértelo explicar de una manera más entendible. Miren, cuando nos dicen, este dato nos dice que A está incluido en B, significa que A debe estar adentro de B. A está adentro de B. Por lo tanto, si miramos el conjunto A y el conjunto B, hay personas que están afuera de B, ¿cierto? Entonces, al darnos este dato, lo que dice B es, hace que ellos pasen hacia su zona, hacia su circunferencia. Los invita a que pasen porque, según el dato, nos dicen que A está dentro de B. No puede haber a nadie afuera de B. Por lo tanto, esta persona y esta persona que están aquí no pueden estar afuera. No hay nadie ahí. Estas partes van a estar vacías. No hay nadie ahí, ¿no? Así como ahorita algunas calles están vacías, igual aquí quedaría vacío. Todos deben estar adentro de B. Eso es lo que significa esto. Lo otro, el otro dato, es que B intersectado con C es el vacío. B intersectado con C. La intersección son estas personas. Estas dos personas que están tanto en el grupo de B como en el grupo de C. Entonces, dice que esa intersección tiene que ser vacía. ¿Qué significa eso? Que no tiene que haber tampoco personas aquí que pertenezcan a ambos grupos. Estos grupos están separados. Unos por allá en B y otros por acá solamente en C. Entonces, no hay acá nadie. La pregunta del millón, ¿cuántas regiones con seguridad son vacías? Con seguridad son vacías 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la clave es la alternativa 6. Nos dice,
una función de la forma f de x es igual a 2x más 6 se dice afín. Hallar el valor de esta expresión, ¿ok? Miren chicos, ¿qué significa esto de acá? Vamos a ponerlo gráficamente. Esto se denota de esta manera, mira, hay una función que coge al x, se apodera del x y lo lleva a otra forma. Lo transforma de esta manera, en 2x más 6, ¿de acuerdo? Esta función escoge un valor y lo cambia. A este valor, por ejemplo, si fuese 5, lo multiplica por 2 y le agrega 6. Sería 5 por 2, 10, más 6, lo arroja como 16. ¿De acuerdo? Lo escoge y lo arroja de otra manera. Entonces mira lo que nos dicen acá. F de 2. F de 2. ¿Qué significa? Que esta función escoge al número 2. Escoge al número 2. Entonces, al escoger al número 2, ¿cómo quedaría? Esto sería 2. Vamos a colocarle este 2 de esta manera. Por 2 más 6. ¿Estamos de acuerdo? El valor de x sería el 2. Entonces, a este x que es el 2 lo multiplica por 2 y le agregamos 6. ¿Cuánto se obtiene acá? 10, ¿verdad? ¿Qué más? El otro valor que nos dicen es f de 2 a la menos 1. F de 2 a la menos 1, ¿ok? Nuevamente, ahora, el valor que toma x sería ¿quién? 2 a la menos 1, porque la función f escoge a este valor y lo va a transformar de esta manera. Entonces sería 2 por ¿cuánto? Por x, pero x sería 2 a la menos 1, ¿cierto? Y le agregamos 6. Por teoría de exponente sabemos que producto de bases iguales los exponentes se suman. Acá se sobreentiende que el exponente es 1. Entonces 2 a la 1 por 2 a la menos 1 va a quedar 2 a la 0. Y 2 a la 0 es 1 más 6. Obtenemos 7. ¿Ok? Muy bien. Luego nos pide f de 2 a la menos 1. Pero este valor f de 2 ya lo tenemos. ¿Cuánto vale f de 2? Vale 10. O sea, nos va a quedar 10 elevado a la menos 1. Y esto es un décimo. ¿Ok? Y finalmente nos dicen f a la menos 1 de 2. Ojo, ojo. Esta expresión y esta expresión son totalmente diferentes. Acá es la inversa de la función aplicada a este valor. Y acá es la inversa de la función aplicada a este valor. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. ¿Y cómo encontramos la inversa de la función? Miren lo que vamos a hacer. Así como hemos analizado aquí que la función escoge un valor de la izquierda y lo lleva hacia la derecha, la función inversa es la que retorna. O sea, viene en sentido diferente. Si esta va hacia allá, esta función f a la menos 1, por eso se les llama inversa, porque es la que regresa. Entonces, te están diciendo la función inversa en 2. O sea, esta función inversa va a escoger un elemento acá. ¿Quién es ese elemento? Este elemento va a ser el número 2. Y te está diciendo cuál es el valor de x que me arroja, al que llega. Entonces, solamente es cuestión de desarrollar esto de aquí. 2x más 6 es igual a 2. Porque eso es lo que nos piden en el número 2. Y nos dicen cuál sería el valor de x que se obtiene. Entonces acá tenemos 2x es igual a, este 6 que está sumando pasa a restar, 2 menos 6 queda menos 4, por lo tanto el valor de x sería negativo 2. Por lo tanto, este es el resultado. Esta función inversa escoge al 2 y lo lleva a negativo 2. Por lo tanto, ya para terminar esta parte, reemplazamos f de 2 es 10 más f de 2 a la menos 1, que sería 7, más f de 2 a la menos 1, que dio un décimo. Y finalmente, f a la inversa de f en 2, que resultó negativo 2. Acá tenemos 10 más 7, 17. 17 menos 2, tenemos 15 más un décimo. Y esto, ¿cuánto daría? Un décimo es 0,1 más 15 sería
15,1. La alternativa, la clave B. Bien chicos, en el transcurso de la semana estaré subiendo la segunda parte de este video. Gracias por todo.